Es un privilegio una vez más poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor y esperando, orando al Señor de que esto realmente traiga mayor luz y mayor entendimiento a sus vidas. Estamos en esta serie, Cristo vive en mí. Y esta serie está basada en Gálatas 2:20 que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando entendemos esta realidad de que la vida de Cristo está ahora en nosotros, hemos muerto, no tenemos derechos, nuestros derechos han sido sepultados, crucificados con Cristo, y ahora la vida de Cristo se manifiesta en nosotros porque ahora vivimos con Él. Eso es muy importante para nosotros los que estamos en Cristo. Conocer esta verdad, entender, nos lleva a vivir bajo su gobierno y disfrutar esos cambios que solamente Él produce en nuestras vidas. Cuando Él viene, cuando Él está en nuestras vidas, Él hace todo nuevo. Transforma nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, hace una transformación, hace una renovación y podemos disfrutar de sus cambios completamente. Así que quiero que podamos nosotros entender esto y hoy vamos a estar trabajando en un tema que empezamos la vez anterior. Como esto es una serie, vienen ciertos temas, estamos trabajando en coordinación con los temas. Y el tema anterior hablamos y pusimos el fundamento de lo que sería y es la familia. Y hoy vamos a estar trabajando en el tema de Cristo vive en mí y mis relaciones familiares. Entender desde la mente de Cristo que cada una de nuestras relaciones son transformadas, nos permite manifestar su vida en ellas. Y esto es importante. Y la vez anterior les pedí que hicieran un recuento, que ustedes pudieran tener un tiempo de meditar, de poder pensar en todas aquellas relaciones que ustedes han tenido a lo largo de su vida y que ustedes puedan darse cuáles relaciones han sido buenas y tiene que restaurarse y cuáles relaciones definitivamente tienen que salir de tu vida. Pero la familia es una de esas relaciones que tienen que restaurarse. La familia no es aquello que tú puedes escoger, ¿verdad? Cuando tú naciste, Dios te estableció en una familia. Tú no pudiste escoger a tus padres, tú no pudiste escoger a tu madre, a tu padre, no pudiste escoger a tus hermanos, aquellos, a tus tíos, no pudiste escoger. ¿Por qué? Porque la familia es una providencia de Dios, es una provisión de Dios, son relaciones propuestas, puestas por Dios en tu vida y que necesitas entender el propósito porque Dios te pone en ese seno familiar. Ahora, entender esto, que la familia es una idea de Dios. Él fue el que hizo el diseño de la familia. Si nosotros regresamos al inicio de todo, en las escrituras vemos que Dios creó a un hombre y Dios creó a una mujer, a un hombre y a una mujer, y les dio el mandamiento de multiplicarse. Ese mandamiento les lleva a tener hijos y a formar una familia. Así que la familia es un diseño de Dios y debemos entender que el diseño de Dios no es que haya familias pasando necesidades o familias en problemas. El diseño de Dios es que sean familias fuertes porque familias saludables pueden sanar naciones quebrantadas. Y esto es una verdad profunda. Ahora,
Podría pasarme hablando mucho del rol de cada miembro de la familia. No tengo el tiempo para poder hacerlo, pero quiero compartir verdades espirituales con usted, el cual nos permitirá, no importa dónde tú eres, qué parte, qué rol cumples tú en la familia, si eres el esposo, eres la esposa, si tú eres un hijo, un hermano, no importa, te permitirán a poder manifestar la vida de Cristo que fluye en ti en medio de tu familia. Así que hay dos grandes propósitos, hay mucho más. Podemos hacer una lista muy grande, pero hoy quiero compartir solamente dos propósitos, dos grandes propósitos del diseño de Dios para la familia. El primero de ellos es que las relaciones familiares deben honrar a Dios. Honrar a Dios no es una acción hecha al azar. Honrar a Dios es una forma de vida, es un estilo de vida. Y una familia que no tiene la vida de Cristo no puede, no tiene la capacidad de honrar a Dios. Y encontramos varios aspectos que voy a compartir, por lo menos 5 aspectos con respecto a cómo una familia, cómo tu familia, como mi familia puede y honra a Dios. ¿Ok? La primera es el temor a Dios. Es muy importante que una familia, que dentro del núcleo familiar exista el temor a Dios. El temor de Dios o el temor a Dios viene de una naturaleza nueva, no de una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa se burla de Dios y desecha a Dios. La nueva naturaleza en Cristo, la nueva vida en Cristo, teme a Dios. Ahora, no es un temor de terror, de pavor, me va a castigar y tengo que portarme bien. No es ese tipo de terror. La palabra nos muestra algo completamente diferente. En el libro de Salmos, capítulo 128, vamos a leer verso del 1 al 4 y nos dice esto. Dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. El temor que vemos aquí, que el salmista habla en estos versos, es un temor reverente. De hecho, el salmista usa una palabra hebrea que es Yahre. Y esto significa una persona que reverencia, que siente un profundo respeto, que tiene honra hacia algo, que adora. Básicamente, una familia que teme a Dios, que tiene la vida de Cristo en medio de la familia, reverencia a Dios, tiene un profundo respeto hacia Dios, tiene a Dios en gran honor y adora a Dios en sus vidas. Por eso es que el temor a Dios no es una acción aislada de un momento específico, es un estilo de vida, es una forma de vida. Y vemos de acuerdo a estos versos, que dice que aquellos que temen a Dios van a ser bendecidos y van a ser prosperados. No importa cuán difícil sea la economía de lo que estemos viviendo alrededor con esta pandemia. Las economías están colapsando, pero la palabra del Señor nos muestra, y es una verdad, de que aunque las cosas anden mal afuera, Dios proveerá para nuestra casa. Dios sostendrá nuestra casa. Dios va a bendecir, Dios va a prosperar nuestra casa. Ahora no estoy diciendo que no vamos a pasar tiempos difíciles. No estoy diciendo que no va a haber momentos de dificultad. Claro que sí. Es parte de la vida. Es parte de nuestra formación incluso.
Pero lo que sí sabemos es que en medio de eso, Dios estará con nosotros. Nuestra confianza, su mano nos estará llevando adelante. Ahora, vivimos nosotros en una sociedad donde la familia, donde el núcleo familiar está destruido. Vemos familias destruirse. Vemos incluso parejas que ni siquiera se casan y vienen y forman una familia, familias disfuncionales. Y esta destrucción que sucede en el núcleo familiar responde al hecho de que hemos sacado a Dios de la familia, hemos cambiado a Dios, hemos puesto otras cosas temporales en el lugar de Dios, y es por eso que esa destrucción continua podemos verla y podemos ver las consecuencias. Pero ¿saben qué? En Cristo hay esperanza para una familia. Segundo punto, ¿cómo podemos y que nos puede ayudar a honrar a Dios? Es la unidad sacrificial en amor. Ahora, esto es muy importante que nosotros podamos entender, el temor de Dios, pero también la unidad sacrificial en amor y obediencia. En el libro de Filipenses, capítulo 2, Pablo nos muestra y nos habla de todo el sacrificio, cómo fue el sacrificio de Cristo, el costo que a él le tocó pagar por nosotros. Y en los primeros versos, especialmente verso 3 y verso 4, nos dice esto: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Verso 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando el apóstol escribe esto, está detallando la obra de Cristo, qué es lo que él tuvo que dejar, su amor sacrificial y su obediencia para hacerse obediente y llegar no solamente a ser hombre, sino llegar a la cruz. Y nos exhorta, Pablo nos exhorta que necesitamos dejar a un lado el egoísmo, que haya en nosotros esto. Dejemos a un lado el egoísmo, dejemos a un lado la vanidad y con humildad, nos preocupemos por la otra persona. No por mí, sino por la otra persona. Y en el verso 5, en el siguiente verso dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Esta es la actitud de Cristo. La actitud de Cristo básicamente fue, no me importa mi trono, los amo tanto que soy obediente y voy a la tierra a hacerme igual a ellos y morir para traerlos nuevamente, reconciliarlos conmigo. ¿Se puede imaginar cómo serían las relaciones matrimoniales? ¿Cómo serían las relaciones entre hermanos? Las relaciones en familia. Si nosotros y cada uno de nosotros podemos dejar de ver por lo nuestro y mirar por lo de los otros. Yo creo que la mayoría de problemas familiares se terminaría. La mayoría de problemas se terminaría y podríamos nosotros ver sociedades cambiándose, naciones quebrantadas siendo restauradas. Ahora, en este contexto del amor sacrificial, Pablo también nos da ciertas instrucciones a la familia. Pablo da la instrucción y vamos al libro de Efesios capítulo 5 verso 2 dice, tomen en cuenta, estamos en este contexto del amor sacrificial y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó. Recuerda lo que está diciendo antes, hay este sentir en ustedes, no viendo por los suyos, sino que viendo por los demás. Y ahora nos dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó a nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Entonces nos está recalcando, miren, debemos vivir en amor. Y la forma de amar es la forma en que Cristo amó. ¿Ok? Now, en Efesios capítulo 5, vamos a saltar al verso 21 y vamos a encontrar en ese contexto del amor, vamos a encontrar algo muy interesante, instrucciones. Y estas instrucciones primeras que vamos a ver del 21 al 24 son instrucciones dadas a la esposa. Sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Esposos, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pablo habla de una vida de amor, pero ahora nos habla de una vida de sujeción de parte de la esposa, sometiéndonos primeramente los unos a los otros. O sea, el esposo se somete a la esposa se somete al esposo, nos sometemos los unos a los otros. Pero ahí habla ahora de la esposa debe someterse al esposo porque el esposo es la cabeza. Ahora, la vida de Cristo se manifiesta en el amor y la obediencia sacrificial. Estamos viviendo en un tiempo donde el feminismo trata de completamente de borrar la autoridad del hombre, la autoridad dada y ejercida por Dios. Ahora, esto no se refiere a machismo, no se trata de que el hombre es más que la mujer. Pablo da instrucciones y es por cuestiones de responsabilidad, porque dentro del hogar, ¿quién es responsable? Si todos tienen el mismo nivel de autoridad, ¿quién es responsable de qué? Habría caos. Nadie se somete a nadie porque todos tienen el mismo nivel de autoridad. Y los niños, cuando están creciendo, ustedes saben, ellos tienen que ser formados. No pueden tener un nivel de autoridad porque son niños. ¿Ok? So, le da al hombre una responsabilidad de velar sobre su esposa. En otras palabras, el hombre tiene que rendir cuentas a Dios por la vida de su esposa. Y de la misma manera el esposo está bajo la autoridad de Cristo. ¿Ok? So, bajo la autoridad de Cristo. Entonces, el esposo bajo la autoridad de Cristo por orden, por responsabilidad, y la esposa bajo la autoridad del esposo. Ahora, Pablo no se queda allí. Pablo también da instrucciones a los esposos. En el verso 25 nos dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el verso 28 dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Las instrucciones de Pablo al esposo es de amar, es de amor, pero no una clase de amor envidioso y parcial. Es una clase de amor que refleja el amor de Cristo. Y recordemos, ¿qué es lo que nos decía Filipenses? Es sentir un amor sacrificial, no viendo, el esposo no tiene que ver por sus intereses, sino por los intereses de su esposa. Es un amor sacrificial. El esposo es llamado a obedecer y amar a Dios, amar a la esposa. Así que el éxito de una pareja, el éxito de un matrimonio, tiene que ver con la dinámica de la relación.
Si la dinámica del esposo y la esposa se rompen en el diseño original de Dios, produce caos, produce caos. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de una manera. Y si el hombre quiere diseñar como ha pretendido hacer la redefinición del matrimonio, redefinición de la familia, produce un caos. Y eso es lo que ha llevado a nombre y ahora nosotros ver en la sociedad una destrucción del hogar, una destrucción de la familia. Ahora, en medio de ese contexto, también una vez que la relación entre hombre y mujer es de amor sacrificial, de respeto mutuo, de sometimiento, también eso es pasado a los hijos. Eso es transmitido a los hijos. Por eso es importante que el hombre, que la mujer tengan la vida de Cristo en ellos, porque esa vida es transferida a los hijos. Y Pablo también da ya a los esposos, ya no como esposos, sino como padres, también da instrucciones de cómo ellos deben comportarse. Y dice Efesios 6:4, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Se da usted cuenta? Esto es un manual y Dios nos ha dado las instrucciones de cómo nuestra familia debe operar. El esposo amando sacrificialmente a la esposa sometiéndose a la autoridad del esposo y los dos como padres amando a los hijos, criándolos en el temor y reverencia, disciplina e instrucción del Señor. Y eso es lo que hace, lo que va a producir son familias fuertes, familias saludables que pueden sanar naciones quebrantadas. El tercer punto con respecto a honrar a Dios es el respeto a la autoridad. Esto es también algo muy importante, porque la familia que honra a Dios respeta la autoridad establecida por Dios en el hogar. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la sociedad al momento es la falta de autoridad en las familias. Se ha perdido la autoridad de los padres. El gobierno ha retirado la autoridad para el gobierno gobernar la autoridad que Dios ha sido dando a las familias. Y esto es uno de los grandes daños que las tinieblas ha causado a la familia. Por una parte, nosotros vemos a padres abusivos, maltratadores que causan daño en el corazón, que causan daño aún físico a sus hijos. Y por otra parte, como habíamos dicho, los gobiernos metiendo su mano, quitando toda autoridad de los padres. Y ahora nos encontramos con el resultado de eso. Niños que no viven bajo autoridad, adolescentes que se están criando como ellos quieren y jóvenes que no tienen respeto a la autoridad. Yo recuerdo que cuando yo era niño, lo que me enseñaron, una de las cosas que me enseñaron fue respetar a mis adultos. Y nosotros vemos en los medios sociales muchachas adolescentes agrediendo racialmente a personas mayores que ellas. ¿Por qué? Porque la disciplina y la autoridad han sido quitadas de los hogares. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a eso, a los hijos, instruyendo a los hijos? En Efesios capítulo 6, verso 1 a 3 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de largos días en la tierra. Esto es así. Está instruyendo a los hijos a honra y obediencia, a honrar a los padres y a obedecer a los padres. Y estas instrucciones
traen la bendición de Dios sobre la familia y traen la bendición de Dios sobre la vida de los hijos. Es allí que la vida de Cristo se manifiesta cuando los hijos honran y obedecen a sus padres. Qué precioso es ver hijos, hijas, que saben honrar, que saben obedecer a sus padres. Y eso forma familias saludables. La quinta cosa con respecto a poder honrar a Dios como familia tiene que ver en el sentido de nunca ser negligentes en nuestra responsabilidad en la familia. Cada uno de nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en el núcleo familiar. Y cuando entendemos eso, nosotros podemos crear un ambiente donde la vida de Cristo se manifieste y se reproduzca. Eso es muy importante también. Tenemos que reproducir la vida de Cristo en la vida de los hijos, en la vida de las generaciones. ¿Y cuál es la primera responsabilidad que tenemos? Es la del amor. Amarnos en Cristo. Esa es la primera responsabilidad. Muchos dirían, no, proveer para los hijos. No. La primera responsabilidad que nosotros tenemos es amarnos. Recuerde lo que dice Filipenses. Este mismo sentir hay en ustedes, ¿cierto? No mirando por lo suyo, no viendo de manera egoísta y de manera vana, sino viendo por los demás. Es viendo por la necesidad de los demás. ¿Sabe qué? Y lamentablemente puedo verlo, puedo experimentarlo en carne propia. Como familias y como mi familia extendida no se pueden ver. Como ellos no han entendido qué importante es la relación de hermanos. Y hay muchas familias así. Muchas familias que están divididas, familias resentidas, el hermano contra la hermana contra el hermano. Hay odios, hay chismes, hay división y cada uno buscando su propio interés. Es triste ver ese tipo de familias. ¿Y sabe por qué? Es porque la oscuridad ha cegado sus ojos, ha cegado su entendimiento y no les permite ver el valor que la familia tiene en sus vidas. Es triste, realmente es muy triste ver cómo la familia se va autoaniquilando por el odio y el rencor entre ellos. Y muchas personas dicen amar a Dios. Familias que conozco, no, eh, piden oración por todo el mundo, oran por todo el mundo, oran por la pandemia, oran por esto, piden oración por acá. Pero ¿saben qué? Se olvidan de lo primordial. Se olvidan de que la relación familiar, que es una relación dada por Dios, sea sana, establecida. Ahora, tú puedes decir amar a Dios con todo tu corazón. Tú puedes hacer cosas por Dios y puedes hacer cosas para Dios. Pero si en tu corazón hay división, si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón hay odio, si en tu corazón hay falta de perdón, tú estás en las tinieblas. Tú eres un mentiroso, porque eso lo dice la palabra. Ahora, no te enojes conmigo. Enójate con el Señor. Enójate con la palabra y te voy a mostrar. Primera de Juan 4, 20, 21 nos dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia todos los domingos,
Yo oro, yo rezo, yo hago lo que tengo que hacer, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El que nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta? Si tú en tu relación familiar no hay un amor mutuo, no hay un respeto mutuo, no darías, no sacrificarías por tu hermano. Déjame decirte, amar a Dios son solamente palabras y vives sumergido, sumergida en una religión. Y Cristo no es así. Cristo produce vida y la vida de Cristo produce más vida. Cuando Cristo gobierna, el odio se va. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 2, 9 al 11 nos dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Te das cuenta? Dices ver, pero no ves, porque no puedes ver. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. No hay nada. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Estuvimos estudiando con la iglesia un poco con respecto a esto de el que odia a su hermano. ¿Y saben que encontramos algo muy interesante con respecto a esto? Los dos lugares. Uno, el odiar y no y realmente no querer nada ni relacionarse con esa persona. O sea, le aborrece. Pero la otra parte que significa la palabra odiar no es tanto así tan fuerte. Es simplemente no me interesa, no sacrificaría algo por esa persona. No, más bien la ignoro. ¿Y sabe qué es lo que nos dice acá? Si tú ignoras a una persona, si tú no sacrificarías nada, si tú no amas como Cristo, que nos muestra las Escrituras, que sacrificó todo por tu hermano, por tu hermana, por tu familia, si tú no eres posible de sacrificar lo más mínimo, no conoces a Dios. No necesitas odiar. Es que yo no odio. Ok, pero lo es indiferente. Resulta exactamente igual. Si te es indiferente o lo odias, eso significa que tú andas en las tinieblas, porque el amor de Dios es un amor sacrificial. ¿Ok? Ahora, pero pastor, ¿cómo puedo hacer? Mi familia no quiere saber nada de mí. Y he encontrado esas situaciones. Y he tenido que conversar y he tenido que aconsejar. ¿Qué puedo hacer? Les pido perdón y no me quieren perdonar. Están resentidos, tienen resentimientos de años, de años. Amargura ha crecido en su corazón. ¿Qué puedo hacer? El libro de Romanos capítulo 12, verso 18 nos da la solución con respecto a esto y nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué significa? Es que va a haber momentos que no va a ser posible. Pero si es posible, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Pero si ya no depende de ti, si ya las personas tienen tan endurecido su corazón que no tienen la capacidad, no pueden ver, están ciegos, están en la oscuridad, tú no puedes hacer absolutamente nada. Dios sabe que va a haber conflictos. Dios sabía que va a haber conflictos en las relaciones familiares.
Pero sabes que eso no, esos conflictos no deben gobernarnos. Y esa es la diferencia. No debe gobernar en tu vida el resentimiento, el odio. No debe gobernar en tu vida la falta de perdón. Puede haber circunstancias, pero el perdón se otorga enseguida. En lo posible que dependa de nosotros tengamos paz para con todos. Romanos 14:19 nos dice nuevamente: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Nuevamente nos está diciendo, mira, esforcémonos. Es difícil, tú tienes un carácter, yo tengo otro carácter. Tú tienes una forma de pensar, yo tengo otra forma de pensar. Pero entre los dos, esforcémonos. Esforcémonos por promover la paz entre nosotros y porque nuestra relación sea de mutua edificación. Esa es la relación de la familia. Esa debe ser una relación donde la vida de Cristo es manifestada. Si ves, cuando tú mueres en Cristo y resucitas con Él, todo cambia. Y cambia también tu relación como familia. El número dos, primero era honrar, la familia debe honrar a Dios. Y el segundo punto tiene que ver con que la familia, las relaciones familiares deben cumplir con su propósito eterno. Yo sé que voy a pasar un poco de tiempo aquí, pero necesito explicar esto. Porque todo fue formado por Dios en Cristo. Todo fue formado por Él, para Él y en Él. Y en Cristo todo se sostiene por el poder de su palabra. Eso nos dice en Colosenses 1. Ahora, si Dios ha creado todo, en su todo también está la familia. Y la familia colabora con el plan eterno de Dios. Ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Representar a Cristo, dar a conocer a Cristo, reconciliar todas las cosas con Cristo. Ahora, debes entender esto. La ira de Dios se vuelve contra todo aquello que interrumpe que el propósito de Dios sea cumplido. Y te voy a llevar al Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Y nosotros vamos a ver unos versos ahí que es muy interesante. Malaquías capítulo 2, verso 15 nos dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. ¿Qué nos está diciendo aquí? El contexto histórico nos muestra algo bastante difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Dios, a través del pueblo de Israel, quería su pueblo, su gente, su descendencia, exclusivamente para Él, para que ellos vivan gobernados por Dios y demuestren al mundo lo que realmente significa vivir bajo el gobierno de Dios. Pero ellos desecharon a Dios y ellos empezaron a unirse con otros pueblos y a casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel y a adorar a esos dioses. Eso hizo que desecharan, que repudiaran a las mujeres israelitas, les dieran la carta de divorcio. Ahora aquí lo que está diciendo, Dios busca una descendencia propia de Él. Y dice, y cuídense ustedes de no traicionar a la esposa de su juventud. Ahora vamos al verso 16. Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso,
Así que cuiden en su espíritu y no sean traicioneros. Y es una palabra fuerte. Yo aborrezco el divorcio. La ira de Dios se enciende sobre toda cosa que interrumpa el propósito de Dios. Ahora, el propósito de Dios, Dios es un Dios generacional. Recuerde, Dios es un Dios generacional. Por eso es lo que les dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Y pondrás esto en tu puerta y en los umbrales de tu puerta, y los colgarás y lo escribirás en tu mano y lo escribirás en tu mente, y los dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios generacional. Ahora, el divorcio es una de aquellas cosas que cortan, que interrumpen el propósito eterno de Dios en la familia. Y por eso Dios lo odia, lo aborrece, lo detesta. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios buscaba a través del pueblo de Israel su propio pueblo, su propia generación. Pero una vez que Cristo vino, murió en la cruz, después de la cruz aparece alguien como tú y yo, que somos la iglesia de Cristo. Ahora Él ya no busca una generación, ahora Él ya tiene un pueblo, y es un pueblo de generaciones. El trabajo que la iglesia tiene, tú y yo como iglesia, el trabajo que la familia tiene como parte de la iglesia, es darlo a conocer y pasarlo de generación en generación. Nuestro trabajo como padres es infundir la vida de Cristo a nuestros hijos. Nuestros hijos, el trabajo de ellos será pasar a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y pasarán de generación en generación. Una de las grandes cosas y que podemos ver es cuando esa vida es interrumpida en una generación. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Jueces, cuando decían que no había profeta en Israel y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué? Y llegó un momento donde hubo una generación que no supo lo que Dios había hecho. Cuando se levantó, nos dice el libro de Génesis, se levantó en Egipto un faraón que no conoció a José. Y se levantó también una generación que no supo lo que Dios había hecho. Se cortó. Y esas generaciones fueron las más perversas, las más pecadoras y las que más hicieron cosas en contra de Dios. Por eso nuestra responsabilidad es pasar a nuestra generación, pasar a la siguiente generación. Aquello, la vida de Cristo, que ya la tenemos, que ellos también disfruten de la vida de Cristo en medio de sus vidas. Eso llevará a que Cristo sea glorificado en nuestras familias. Y la palabra del Señor dice muy claro: habrá bendición para mí y mi casa y hasta 1000 generaciones. Quiero concluir. La familia está en el centro del corazón de Dios, y ésta colabora con el propósito eterno. Ahora, tu llamado, mi llamado como familia, es primero cuidar nuestra familia, cuidar el seno, la relación de hermanos que tienen. No dejen que ellos se lleguen a odiar. Ellos no son enemigos, son hermanos. Y no solamente hermanos de sangre, pero también hermanos en Cristo, lavados con la misma sangre. Recuerda esto: la muerte reproduce muerte, la vida reproduce vida. Y Dios nos ha salvado y nos ha dado la vida de su Hijo
La plenitud de Cristo ahora está en la iglesia y ahora nosotros somos responsables de pasar esa plenitud, esa vida a las demás generaciones. Si tu familia está dividida, si tu familia está llena de rencor, tú puedes decir, bueno, yo ya estoy casado, yo no quiero relación con mis hermanos. ¿Sabes qué? Esos hermanos que tienes es provisión de Dios para tu vida. Esa hermana a quien tú no le hablas, ese hermano a quien tú no le hablas, ellos han sido puestos en tu vida como provisión de Dios. Tal vez para que tú puedas demostrar, manifestar la vida de Cristo a esa persona, o tal vez tú necesitas recibir de esa persona la vida que posee. Recuerda esto, en cuanto dependa de nosotros, trabajemos porque nuestra familia, la unidad familiar, honra a Dios y cumple el propósito eterno. Familias saludables pueden sanar naciones quebrantadas. Padre, en esta hora te doy gracias y quiero pedir por aquellas personas que escuchan y han escuchado esta palabra, este momento, y que sus familias, sus relaciones interpersonales con sus hermanos, sus hermanas, sus padres, no están bien. Te pido, Señor, que soples vida en ellos. Permíteles ver que si no hay amor, ellos están muertos. Pueden decir amarte, pueden decir que te aman con todo su corazón, pero realmente están muertos. No te conocen. Porque si no pueden amar a alguien a quien ven, ¿cómo podrán amar a alguien a quien no ven? Espíritu Santo, sopla vida sobre ellos y permite, Dios, que tomen la iniciativa para restaurar las relaciones de familia. Oro por aquellos que trabajamos en nuestros hogares, porque tu vida fluya y que nuestros hijos puedan entender y nuestros hijos puedan recibir tu vida y ellos pasen a sus próximas generaciones y así tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Espero que puedas ponerte en contacto conmigo. Si en algo te ha servido esto, por favor déjanos saber. Suscríbete a nuestro canal que estará recibiendo constantemente la palabra de Dios. Soy el pastor César Mendoza de la iglesia Isima Generations y ha sido un placer estar contigo y espero verte en la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Bendiciones.